Bienvenidos a Agenda Abierta en Vértice TV. Y seguimos haciendo televisión en tiempo de pandemia. Puerto Montt sigue la cuarentena. Tuvimos una semana de mucha lluvia. Y particularmente hoy día, un día importante en la historia de Chile. El quiebre institucional democrático. Hace 47 años se produjo el golpe de Estado en la cual cambió la historia de este país. Para hablar de política, para hablar de economía, para hablar de trabajo, para hablar de actualidad, hoy día conversaremos con don Carlos Estanque, que es vicepresidente nacional de la Cámara de Comercio, más expresidente de la Cámara de Comercio de Puerto Montt. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido a Agenda Abierta. ¿Cómo estás, Hardy? Un gusto de saludarte a ti y a todos los televidentes para poder conversar lo que estamos viviendo, esta anormalidad que es la que tenemos que acostumbrarnos, que nos ha tenido bastante a mal traer, tanto en la economía, tanto en la salud, y además que no nos permite podernos proyectar todavía mientras no veamos una luz al final del túnel. Queremos darle la bienvenida al Ceremi de Economía, don Francisco Muñoz Lepretón. ¿Qué tal, Ceremi? ¿Cómo está usted? Hardy, muy bueno, gusto saludarte, particularmente agradecer la invitación de parte tuya y de Vértice TV. Y por supuesto saludar también afectuosamente a José Pacheco y a Carlos Estanque para poder conversar y intercambiar algunas opiniones y transmitir a los televidentes. Gracias. Harta pega le ha tocado este tiempo, Ceremi, ¿ah? No, ha estado francamente duro, pero bueno, estamos tratando de llegar a entendimiento, estamos tratando también de desburocratizar todas las medidas, tratar de transmitirlas también oportunamente a emprendedores. Hay muchas aristas en este ámbito, Hardy. Lógicamente el tema de empleo es el que más nos preocupa, por eso queremos también que les vaya bien. Nuestra región tiene ciertas ventajas respecto al tema de alimentos, pero también mucha fragilidad en el tema de turismo particularmente y el impacto que está teniendo la cuarentena en Puerto Montt. Y por último queremos saludar y darle la bienvenida a don José Pacheco, que es presidente provincial de la CUT. ¿Cómo está, don José? Bienvenido a Agenda Abierta en Vértice TV. Bueno, un gusto estar en el canal. También saludar a los demás personas, autoridades que nos acompañan, a don Francisco, a don Carlos, y igual un saludo afectuoso a usted, don Hardy. Quisiera yo, antes de comenzar este programa, rendir un homenaje a un destacado dirigente social y político que nos dejó durante la semana, don Yuri Godoy Montero, que en paz descanse, quien fue siempre un amigo fraterno con el movimiento sindical, con los trabajadores, siempre nos orientó, nos guió, nunca nos cerró la puerta y nunca buscó tampoco imponer su idea o sus principios, más bien principios orientadores. Así que aprovecho este momento para hacerle llegar a todo el partido o los militantes del partido y principalmente a su familia, digamos, un sentido homenaje en este día por su partida y que su legado tenga sus frutos en nuestra provincia y en nuestra región. Efectivamente, esta semana falleció don Yuri Godoy, que era presidente provincial del Partido Comunista. Como asimismo también falleció el ex senador don Marcos Cariola, también destacado empresario y senador de la zona. Don Francisco Muñoz, efectivamente la crisis social, pero particularmente la pandemia, golpeó mucho esta región en un sector gastronómico y turístico, porque finalmente nuestra agroindustria, nuestra industria acuícola, el cabotaje están funcionando con todas las medidas de bioseguridad, en fin. Y usted, me imagino que como gobierno han tratado de llegar lo más rápido posible, especialmente este sector turístico, gastronómico, hotelero. Pero se reclamó también que muchos también han llegado tarde. Cuéntenos qué han hecho, qué cosas quedan pendientes, cómo también tenemos un Estado más ágil, con más sentido de oportunidad, con más sentido de urgencia para llegar a tantísima gente que la está pasando mal hoy día, Ceremi. Sí, Harry, bueno, hay que compartir el diagnóstico respecto a cuál es el ámbito, la actividad económica más golpeada. Sin duda la actividad Horeca y el turismo son los más golpeados. Horeca es hoteles, restaurantes y cafés que están cerrados desde el 20 de marzo. Hoteles no, hay que distinguirlo, los alojamientos están operando, pero solo con motivos laborales, y por eso hoy día tenemos
solo un 22% de ocupación, al menos lo que se emitió para el mes de agosto por parte del INE en alojamiento turístico, pero los restaurantes son los más afectados. Nosotros tenemos en la región 6.300 restaurantes acreditados en puestos internos y muy pocos de ellos, un 15, con suerte un 20%, han podido operar bajo el sistema de delivery. Hoy día nosotros estamos propiciando que algunos territorios, al menos la provincia de Palena y la provincia de Chiloé, pasen a fase 4 para que ellos puedan funcionar al menos un 50%. Lógicamente, la situación de cuarentena de Puerto Montt es diametralmente opuesta. Aquí estamos esperando una fase 2 recién. Y respecto a los instrumentos, efectivamente, estos salieron en el mes de mayo. Y los primeros instrumentos que se emitieron o se facilitaron a los emprendedores correspondieron al FOGAPE, a la Ley de Protección del Empleo, que en la región tiene 20.000 trabajadores y empleadores suscritos a esta ley. Pero sin duda hay otros puntos que se van sumando, digamos, a la excepción de la norma. Por ejemplo, restaurantes que pueden no tener contrato con sus trabajadores, que solamente tienen un acuerdo de palabra o en base propina, y ahí hay un tema relevante de poder abordar también con los casos especiales. La semana pasada ya se anunció la extensión de la Ley de Protección del Empleo mientras dure la pandemia. Inicialmente era hasta septiembre, luego se obtuvo octubre, noviembre, hoy día ya está hasta marzo contemplada esa instancia, sin perjuicio de, por supuesto, esperamos que antes de eso ya empecemos a retomar una cierta normalidad, al menos en ese ámbito. Nosotros hemos reforzado siempre, Hardy, que los focos de contagio no están en los ámbitos productivos. Si bien es cierto, han habido casos de contagio dentro de los procesos productivos, ¿verdad? de todo, industria, emprendimiento y otros. ¿Verdad? Los focos han sido en los encuentros sociales. El último foco, precisamente, en Maullín, fue una fiesta familiar que habían incluso funcionarios públicos. Y eso es delicado porque finalmente se hace todo el control hacia construcción, hacia la industria, hacia el emprendimiento, particularmente los restaurantes, y estamos teniendo irresponsabilidades sociales que siguen marcando la pauta y impidiéndonos que pasemos de una fase a otra en el sentido no del desconfinamiento, pero sí de la operación de ciertas actividades claves que ya llevan demasiado tiempo cerradas. Seremi, le hago una consulta. Mire, uno de los males del país tiene que ver con el centralismo brutal. Y un mal endémico, y esperamos que efectivamente con las nuevas modificaciones, con la elección de gobernadores, ojalá que efectivamente haya cambiado un poco la mano. Entonces, una consulta con mucha franqueza: ¿qué nivel de autonomía tiene usted como Seremi, con el resto de sus colegas, para tomar iniciativas locales, para conseguir más recursos, para golpear más la mesa, para representar mejor la voz de la región? Con toda franqueza, porque aquí lo que importa en este programa efectivamente es levantar con mucha vehemencia la voz de la región de los lagos, Seremi. No, usted tiene experiencia en lo público, don Hardy, un poco más antiguo que la nuestra, pero tiene experiencia. No, y fuera de broma, es que, bueno, nosotros sí tenemos el FNR, y el FNR, tú sabes que hoy día, independientemente sea intendente o en un futuro gobernador, los consejeros regionales acogieron 3 propuestas nuestras orientadas a fomento. Efectivamente, digamos, tardan más de lo debido porque primero van a DIPRES, después van a tomar razón de Contraloría y hoy día ya se firmaron los convenios para que efectivamente el FNR transfiera estos recursos a FUDE, a UFRO, a CERCOTEC y a FOSIS para emprendimiento. Eso es un complemento a las medidas nacionales. Y yo te digo con toda propiedad que estos FNR al menos duplican o triplican los recursos que vienen del nivel central. Nosotros la semana pasada ya estuvimos haciendo entrega de la tercera herramienta de CERCOTEC, que corresponde al Reactiva de Turismo, específicamente para esa área, que tuvimos una muy buena cobertura respecto a la cantidad, pero hoy día vamos a complementar eso. Sin perjuicio, Hardy, todos estos instrumentos, particularmente en el ámbito de los restaurantes, es una medida de sobrevivencia, porque estos recursos, por ejemplo, pueden cancelar arriendos, pueden cancelar activos o costos, digamos, laborales, pero sin duda es una medida de sobrevivencia. Ellos no están teniendo ingresos y por eso hay que tener la mayor accesibilidad con este ámbito o actividad económica que ha estado por el cierre tanto tiempo. Don Carlos Estangue, mire, usted fue presidente de la Cámara de Puerto Montt, hoy día es vicepresidente nacional de la Cámara de Comercio, lo que es un privilegio para los puertomontinos. La prensa hoy día nos dice: comercio pide subsidio directo para sobrellevar ventas cero en cuarentena. ¿Cómo evalúa usted desde el gremio las medidas que estamos ya en el 6º mes? Efectivamente hay locales que están desde marzo cerrados. ¿Cuál es la evaluación que usted hace? Y porque además usted tiene la oportunidad muchas veces de participar en el Encuentro de Santiago,
con los principales dirigentes del gremio. Bueno, Hardy, muy de acuerdo con los comentarios, la desesperación de muchos de nuestros asociados, pero quiero dividir en dos la realidad. Quiero dividir en dos la realidad que tienen complicaciones distintas. Una es la pyme que es la que está presentando servicios, la pyme que está en el comercio, que en las mayores ocupación del país están trabajando. Voy a después hacerme cargo de Puerto Montt. Y otra, definitivamente, es el rubro turismo, que ahí hemos estado bastante débil, para no decir que muy débil, en la ayuda y en la cooperación que ha recibido ese sector. Para ser más gráfico, prácticamente igual a cero. Y ahí es algo donde hay iniciativas importantes que el gobierno tiene que impulsar. Hemos estado trabajando también con el Ceremi de Economía Local para poderlas llevar a gobierno central, en donde tienen que haber medidas de FOGAPE directas al turismo, donde el plazo de pago sea distinto, donde además la forma de empezar a cancelar estos créditos necesita mucho más tiempo de gracia, debido a que nuestro sector turístico es muy de temporada. Y eso es importante que se entienda de esa manera, porque si no simplemente estamos entregando un salvavidas de plomo, porque si estamos dando crédito que vamos a tener que empezar a cobrar en 3 o en 6 meses más, lo más probable es que no se va a poder cumplir. Y además, una inyección de capital rápido, porque uno de los mayores capitales que tiene el turismo es las relaciones personales, es la gente que labora en esas instituciones. Acuérdate que es mucha sensibilidad, mucha amabilidad, mucho contacto personal, y es necesario poder mantener esos empleos, porque el mayor capital que tiene una pyme, ya sea el turismo o de lo que sea, es su recurso humano, porque nosotros lo conocemos y prácticamente junto con ellos la mayoría de las pymes comenzamos. Y por otro lado está el tema de la pyme que no está en el sector turismo, que muchas de ellas han recibido los beneficios que ha generado el gobierno en curso, como son créditos FOGAPE, como son ayudas tributarias, el tema del empleo también son importantes. Pero nosotros creemos que hoy día, en el avance de esta pandemia, tenemos que ser más certeros. No se puede disparar con escopeta, sino que hay que ser más dirigidos a los sectores para que seamos más eficientes, más eficaces, y además las medidas de control de la pandemia también tenemos que ser considerados, porque no es lo mismo un protocolo para abrir en el restaurante en Santiago, en Iquique, como la que es abrir en Puerto Montt y Punta Arenas, porque si no simplemente estamos en generalidades, y ahí te tomo la palabra que nuestros CEREMI, nuestras instituciones regionales tienen que ser mucho más incidentes en los protocolos para poder combatir esta pandemia, de la cual, insisto, hasta el cansancio, que necesitamos mucho apoyo de la gente, porque no puede ser que hasta el día de hoy Puerto Montt tenga que estar restringido a nuestra actividad, porque nosotros necesitamos trabajar, no vivimos de subsidios y necesitamos rápidamente activarlo. Don José Pacheco, usted representa a los trabajadores organizados de la provincia de Yanquihue. Y efectivamente los niveles de desempleo de la región siempre eran más bajos, como dije anteriormente, por la agroindustria, por la industria acuícola, por la industria de cabotaje. ¿Qué rol han cumplido usted en este periodo? ¿Han trabajado con las autoridades? ¿Se han coordinado con las autoridades locales, regionales, con los servicios? ¿Cómo ven ustedes el mundo del trabajo, la pandemia enorme que estamos viviendo, don José Pacheco? Bueno, damos cuenta de una realidad. Si miramos los propios datos del Instituto Nacional de Estadística, ya hace un año atrás la región de los lagos era una región con pleno empleo, donde si le ponemos números, ya podríamos decir la fuerza laboral, los trabajadores ocupados hace un año atrás eran 436.000 hombres y mujeres, ¿ya? El último boletín de empleo entregó que los trabajadores ocupados son cerca de 300.000, es decir, la pérdida de empleo real ha sido sobre 130.000 puestos de trabajo. De una población activamente económica, que son todas las personas que tienen más de 15 años en nuestra región,
que bordean los 900.000 habitantes. ¿Ya? Estamos hablando de que la fuerza laboral ha disminuido prácticamente a niveles históricos y estamos en un nivel bajísimo. De eso hay que considerar que un número importante de los ocupados hoy día tienen un contrato de suspensión laboral. Cuando miramos el efecto que tiene la ley de protección del empleo, es que le permite tanto al empleador como al trabajador suspender su contrato, ¿ya? Por un tiempo que partió inicialmente de 3 a 6 meses y ahora se va a prorrogar la suspensión del contrato. Pero ahí el trabajador tiene que acceder al seguro de cesantía. Entonces, el verdadero efecto que tiene en los hombres y mujeres que en el fondo congelan su contrato de trabajo es que agotan sus fondos o seguros de cesantía. Si no hubiéramos tenido el salvataje, que como lo vemos nosotros del 10%, la posibilidad de los trabajadores retirar el 10%, parte del 10% de su fondo de cesantía, la situación en la región hubiera sido caótica, ¿ya? Hubiera sido caótica. Por lo tanto, el 15 de septiembre se van a cumplir 6 meses del estado de excepción que se determinó para combatir la pandemia. Pero el efecto que tiene es limitar el desplazamiento nocturno, diurno, y Puerto Montt, ya que va a completar 2 meses en un estado de cuarentena, lo que hace es afectar principalmente a la fuerza laboral que no tiene un contrato de trabajo. Queda de manifiesto de que en nuestra región más del 40% de las personas salen a trabajar, tienen un ingreso si salen a trabajar. Si tú le inhibes la posibilidad de salir a trabajar, no tienen un ingreso. ¿Pero qué le hace con eso? No tienen un contrato, no pueden tener un permiso laboral, es decir, personas que prestan servicio a domicilio, ya pequeñas construcciones, reparaciones, gaffiteres o pequeños comerciantes, trabajadores agrícolas, hoy día no tienen la posibilidad de desplazarse ni salir a ganar un dinero. O sea, Don José, quiero preguntarle algo. Usted está criticando la cuarentena porque yo quiero recordar que el Colegio Médico, los principales partidos de oposición, especialmente los más de izquierda, el espacio público, incluso hasta plantearon la hibernación. Y está demostrando efectivamente que lo que correspondía era una conducta responsable de los ciudadanos y efectivamente ir surfeando esta pandemia, porque por eso usted me está diciendo que debiera eliminarse la cuarentena. Lo que la experiencia nos está diciendo es que durante 6 meses ya debimos haber aprendido todo, a que tenemos que convivir con un fenómeno sanitario, ¿ya? No podemos pasar otros 6 meses más en las mismas condiciones porque se va a agravar un efecto no solamente en la falta de ingresos en las personas, sino también un efecto en la salud psicosocial de las personas, ¿ya? Hoy día tenemos un problema psicosocial muy grande que está en la familia, al interior de la familia, al tú limitarle su desplazamiento. Creemos de que hoy día tenemos que buscar un mecanismo distinto al confinamiento o prohibir el desplazamiento. Tenemos que buscar, como lo decía usted, confiar en la ciudadanía y entregarle el autocuidado, pero responsable, ¿ya? Porque si todos salimos a la misma hora y si tenemos permisos limitados, entramos a congestionar, pero también hay una responsabilidad de aquellos servicios que tienen que ofrecer condiciones bajo esta nueva realidad, es decir, tienen que hacer mejoras para atender a las personas y también tienen que ser mejoras para que los trabajadores puedan volver a sus lugares de trabajo. O sea, si no estamos haciendo nada, lógicamente podemos pasar 1 o 2 años y no va a cambiar nada. Tiene que haber una inversión para hacer estas mejoras que permitan que retornemos a una normalidad en el menor tiempo posible, sobre todo la región, porque la región depende de que exista libertad para salir a trabajar. De esa manera van a tener ingresos muchas personas. Quiero escuchar eso porque algunos que me han escuchado también mi programa de radio, yo no soy muy amigo de las cuarentenas. Sería bueno que la presidenta del Colegio Médico escuche lo que dice el presidente de la CUT, porque la señora dice que sí, que muchos más están planteando cuarentenas totales. Miren lo que pasó en Argentina.
En Argentina llevan 6 meses de cuarentena total y los casos están aumentando y la economía está destruida completamente, ¿no creo que Absolutamente. La cuarentena es terrible para cualquier sector que le toque. Puerto Montt le tocó pagar el beneficio que conversa nuestro amigo Jorge Pacheco de no haber aprovechado el comercio local, el 10% que entregaron la AFP. Esa parte no la pudimos ver por estar cerrado. Hay mucho trabajo que la empresa de servicio podíamos absorber debido a la actividad económica. Nosotros estamos muy preocupados por la actividad también informal de servicios, por ejemplo, cómo lo están pasando los jardineros, cómo lo está pasando hoy día las asesoras de hogar. O sea, hay un tema de crisis social que se genera con este hacinamiento que hay que hacerse cargo. Hay muchas empresas que desgraciadamente están desvinculando a sus trabajadores en forma importante. El empleo que es capaz de generar el comercio, estimado Hardy, es 1.800.000 trabajadores. En el periodo de julio, de mayo a julio del 2020, hemos perdido 434.000 empleos. Y eso es terrible, muy, muy, muy alto. Y sobre todo de ese porcentaje, Hardy, más del 50% son mujeres. Y son mujeres que van a ver dificultada su vuelta al empleo porque hay que generar otros organismos de protección, porque hay que activar, por ejemplo, los jardines infantiles, la guardería, porque si no la mujer se va a ver de alguna manera afectada para volver a salir a buscar empleo. Entonces, tenemos que hacernos cargo. Yo hago el mismo llamado que tú varias veces lo has dicho en tu radio, lo he escuchado también en Vértice, de que esto es responsabilidad de todos los ciudadanos. Tenemos que volver a trabajar, tenemos que activarnos en esta nueva realidad que nos va a implicar respetarnos aún más. Pero lo que no puede pasar es detener la economía. Hay que entender que la economía también es salud y que tenemos que ponernos todos a trabajar en aquello, porque si no las consecuencias económicas van a ser muy, muy, muy difícil de remontar, sobre todo en el empleo. Y que no suene cliché, porque el comercio, el turismo, la gastronomía depende mucho del consumo interno. ¿Y qué es el consumo interno? Los mismos trabajadores y los habitantes de la ciudad. Entonces, los protocolos que está tomando el comercio, los protocolos que ya se están preparando la gastronomía, los hoteles, las autoridades tenemos que confiar. Ellos que cumplan su rol de fiscalizar el aglomeramiento en las calles, que nosotros, en forma responsable, como comercio, como gastronomía, nos preocuparemos de atender y de preocuparnos de nuestros trabajadores y de nuestros visitantes, pero que nos den la oportunidad, porque hoy día no se está logrando y en Puerto Montt sí se está viendo y ya llevamos más de un mes, por lo tanto hay que hacer un llamado a la conciencia pública. Sí, para ir cerrando este tema, para meterme en otro, Seremi, la solicitud que hace el comercio, subsidio directo para sobrellevar esta cena en cuarentena, ¿es posible eso? Y segundo, ¿usted trabaja coordinadamente bien con todos los alcaldes de la región? Bueno, en primera instancia nunca se ha dado, Hardy, de hecho, muy difícil establecer una baja en venta, al menos el dirigente que tú mencionas ahí, yo no le conozco una actividad económica acreditable, y eso es importante porque los informales, algo nos mencionaba Carlos y José, preocupado también de los informales, y en esa instancia nosotros tenemos el ingreso familiar de emergencia, que ya incluso lo hemos trabajado con pescadores artesanales, con feriantes, es decir, aquellas personas que no pueden acreditar una baja en venta, pasan a un concepto social a través del ingreso familiar de emergencia. En el ámbito de emprendimiento formalizado, sacando cuenta acá de la suma, el FOGAPE se han colocado 240.000 millones de pesos con 12.200 operaciones, esto es la semana pasada, y en inversión de fondos, ya sea reactivación a través de Cercotec o los de fomento de carácter regional, son 7.400 millones de pesos en total. Eso no está disponible. Entonces, Carlos, con todo respeto, no comparto digamos, lo cercano a cero al turismo, porque cuando uno conversa con los dirigentes, particularmente el de Puerto Montt, Cámara de Comercio, él fue adjudicado con un programa de Reactívate. Tiene FOGAPE, ¿ya? Y es el vocero normalmente de la instancia. Entonces, yo también tengo que ponerme naranjo respecto a también sociabilizar cuáles son los instrumentos que estamos accediendo. Cuando un dirigente
ha tenido recursos, no por él como presidente, sino porque simplemente califica. En los programas de fomento hay que ser un poquito más claro respecto a qué lo comunicamos. Yo efectivamente reconozco que este es el rubro turístico, el rubro más golpeado, que son restaurantes, Horeca, pero también estamos orientando instrumentos hacia este rubro focalizadamente. De hecho, el Reactiva tu Turismo, que es más grande que se ha dispuesto de carácter nacional, fue solamente ese turismo, tuvo una focalización y próximamente va a salir también otro programa orientado también a turismo. Pero hoy día reconozco que estamos apuntando a la sobrevivencia, no estamos apostando todavía a la reactivación. Sí podemos apostar a una reactivación cuando estemos en fase 4, que es lo que esperamos como punta de lanza en la provincia de Chiloé de Palena, pero Puerto Montt, yo también, José y el mismo Carlos, y estamos opinando respecto a la cuarentena, hay indicadores que se deben cumplir para pasar de fase a otro, y ahí yo sí tengo que respetar las instancias del Ministerio de Salud, porque ya entran a detallar otras instancias como la ocupación de cama UCI, como la tasa de contagio y también la trazabilidad de que podamos tener capacidades, pero que la gente tampoco no se hace responsable en los fines de semana, que particularmente se ve mucho movimiento, está difícil salir de la situación que estamos viviendo. Pero sería una pregunta así bien concreta, digamos, con la mejor intención. ¿A qué nivel de cumplimiento están teniendo ustedes, por ejemplo, al margen de que el presidente no recibió, con el gremio en general, con la enorme cantidad de restaurantes? Porque aquí, por ejemplo, yo citaba a René Zambrano, que es el comercio de tenista, pero se trata de personalizar. ¿Cuál es la autocrítica o cuál es el nivel de cumplimiento con los distintos proyectos, distintas paquetes de ayuda a Ceremi? Nosotros, o sea, yo como te digo, yo te menciono la cantidad de recursos que se han dispuesto. Ahora, cuando uno trabaja con un dirigente, Hardy, así Carlos lo puede corroborar, es información de primera fuente, ese es el objetivo, información oportuna, y por supuesto también la articulación de demandas que tengan ellos respecto a la formación de instrumentos que estén a nuestro alcance. También proponer mociones a la autoridad complementaria, que es tanto el intendente como la autoridad de Ceremi, que finalmente hacemos de puente en muchos casos de solicitudes de demanda. Estamos con Carlos, por ejemplo, trabajando en el tema paralelamente, y no podríamos estar concentrados en la ley de pago 30 días, que necesitamos consolidar en la región, pero en la instancia de la cual también nos hemos preocupado. Y por eso te digo, cuando uno no conoce a algún dirigente en particular, pero sí tratar de conversar respecto a temas reales. Entonces, cuando se habla de subsidio, asignación directa, eso es muy posible. No ha ocurrido en el país, no va a ocurrir, porque normalmente, Hardy, tú tienes que corroborar que has tenido una baja en venta. Al menos el Reactiva te ha sido un instrumento muy preciso, muy justo, en que los que hayan tenido mayor afectación en bajas ventas precisamente puedan acceder a estos recursos. Está bien. Don Carlos Stange, viene un plebiscito el 25 de octubre, que a poco. Hace pocos días en Mercurio Santiago salió una lista de empresarios, incluso algunos empresarios de la región, firmando por el apruebo. Estos procesos constituyentes, tuvimos la crisis social, estamos con la pandemia, la autoridad sanitaria está entregando todas las medidas, los protocolos que se llevarán. ¿Cuál es la opinión de usted como dirigente gremial con este proceso constituyente, un proceso político, democrático, en la cual efectivamente tiene que ver mucho con la historia de nuestro país? Y segundo, y además preguntarle, digamos, si usted firmaría el apruebo como otro, o usted está por el rechazo. Miramos un poquito también en política, porque este programa de la actualidad de política de la región, en fin, no lo estanque. A ver, don Hardy, yo creo que indudablemente es un tema democrático, republicano, lo que uno podría esperar, que haya una gran participación, que se manifiesten las distintas posiciones, todas legítimas. Como presidente o vicepresidente gremial, estoy más por apoyar en el sentido de que se vote y se den todas las facilidades a nivel sanitario para que esto sea exitoso. Me complica un poco que gente por no ser culpable de la enfermedad o de ser afectada por la pandemia no puedan votar. Creo que ahí nos falta como Estado modernizarnos un poco. Seguimos usando antiguas recetas para nuevas alternativas. Y sobre mi votación, la verdad que como represento un gremio nacional, no te voy a dar mi posición personal, no tiene absolutamente ningún valor. No creo que a la gente le interese saber cuál es mi posición ante esa elección. Sí me preocupa y debo transmitir
de que haya seguridad posterior a esta votación para la decisión que exista, porque no puede ser que la elección es válida si es que solamente me beneficia a mí. Creo que tenemos que aceptar de buena manera, de forma responsable, lo que la mayoría decida. Todo indica que el apruebo debería ganar estas elecciones, pero que se les deje, de acuerdo a lo que decida la ciudadanía, poder tramitar esto con paz. Me dio mucha preocupación la presión que existen sobre los legisladores, sobre los que tengan que tomar decisión y no se tomen un buen trabajo por regirse de redes sociales, de presiones injustas, sino que hay que creer que la democracia funciona, que es nuestro mejor sistema de que nos podemos relacionar como ciudadanos y que lleguemos a un buen resultado y se respeten por ambas partes lo que la mayoría decida. Don José Pacheco, ¿cómo ven ustedes los trabajadores este proceso eleccionario, el plebiscito, convención mixta, en fin, digamos, cómo lo ven ustedes para el país, para la región? En realidad es un hecho histórico sin precedentes de que los ciudadanos tengamos la opción de votar ya por el cambio por votar por una nueva constitución. Creemos de que esto es necesario en nuestro país, que seamos los ciudadanos que podamos decidir y constituir una comisión ya constituyente para que se cree el nuevo cuerpo legal que vaya a regir nuestro país. Uno supone que una constitución va a recoger lo bueno, ¿ya? Pero también va a transformar lo malo, ¿ya? Para que tengamos certeza, garantías mínimas, pilares que son fundamentales en una sociedad como la nuestra. Derecho a la vida, ¿cierto? El derecho, el acceso universal al agua, a una previsión, ya, al derecho a envejecer en forma digna, y en realidad a evitar los abusos, los grandes abusos que hay como sociedad, a la propia educación, ¿cierto? Por lo tanto, es una oportunidad histórica que tenemos todos los ciudadanos de ir a votar el 25 de octubre y que creemos de que se va a votar a conciencia, sin miedo y con la opción clara de que queremos ser parte de un nuevo proceso constituyente este 25 de octubre, que es un paso más, no es todavía es un paso, ¿cierto?, para volver a elegir este Consejo Constitutivo, ¿cierto?, que va a ser la nueva carta fundamental de nuestro país. Así que lo vemos como una esperanza para el futuro de nuestra nación. ¿Y usted como CUT provincial se están articulando con partidos políticos, se están articulando, porque finalmente una de las crisis que se ha tenido en los últimos años es la baja sindicalización, por los motivos que sean, en fin, podrían haber muchas explicaciones. ¿Ustedes están aprovechando este instante en el contexto de pandemia de agruparse, de motivar, de cómo efectivamente inspirar para que los trabajadores puedan participar en este proceso de plebiscito el 25 de octubre, don José Pacheco? Sí, somos parte de una mesa social a nivel local y también a nivel regional y también nacional, donde buscamos de que crear las instancias de participación para que los trabajadores y trabajadoras voten informados y también vayan a votar, porque hoy día, hasta antes del 18 de octubre, había una apatía, ¿cierto?, por participar de las grandes decisiones en nuestro país, porque veían muy pocas posibilidades entre blanco y negro, y hoy día tenemos la posibilidad de construir algo que nos representa a todos y todas. Francisco Muñoz, hoy día 11 de septiembre, son exactamente 40 años cuando se llamó plebiscito para la Constitución, digamos, ahora se pretende modificar. Yo sé que el gobierno se ha declarado presidente, no obstante que los ministros han entregado sus opiniones personales. Esta semana el ministro Carla Rubilar dijo que está por el apruebo, el ministro Lamán está por el rechazo. Usted es militante de la Unión Demócrata Independiente, en la cual también se está yendo su propio dilema. Mire que apareció Pablo Longueira la semana pasada, apareció ahí un activo militante del apruebo, lo mismo que Joaquín Lavín, uno abanderado presidencial, lo más probable,
pero por otro lado la directiva está por el rechazo. ¿Cuál es su posición personal para este plebiscito, Francisco Muñoz? ¿Está por el apruebo o por el rechazo? Hardy, yo apruebo hablar del tema, pero rechazo pronunciarme. Así que usted sabe que estoy hoy día cumpliendo una labor institucional. A nosotros nos han solicitado presidencia absoluta respecto a... No, lo que le han solicitado ustedes es que no hagan campaña, pero tiene libertad de decir porque está votando. De un ministro, y usted ha visto que ni siquiera los ministros se han pronunciado al respecto. Si tú me llamas fuera de horario, en tu radio o en este mismo instancia, perfectamente puedo hablar, y tú sabes que lo he dicho y lo he pronunciado respecto a esto. Lo importante es educar a la ciudadanía. Esto que es lo que ocurre. Hoy día, el 25 de octubre, no solamente se vota un apruebo o un rechazo, sino que en la eventualidad de un apruebo también se elige quiénes van a estar a cargo o mandatados para redactar esta constitución, ya sea una comisión mixta o una comisión exclusivamente constituyente. Y eso es importante que la ciudadanía sepa también, que no solamente se vota instancia apruebo o rechazo, sino también se elige cuál es el modelo para redactar una nueva constitución. Yo tengo mis bemoles respecto a la instancia, pero como te digo, con respeto a la función que ostento hoy día, no es prudente que me pronuncie Hardy, sin duda. Pero yo no quiero ser imprudente, pero finalmente ustedes no son conceptos, no son votos, son personas. La ministra Carla Rubilar dijo directamente que votaba por el apruebo. El ministro de la Mara ha sido el guardián del rechazo, en declaraciones. Ustedes son ciudadanos finalmente, y los ciudadanos sepan, porque disculpen la expresión, por eso no quiero ser imprudente, no son eunucos intelectualmente. Son usted un activo militante, y en buena hora que son un activo militante, y un funcionario de gobierno. Yo de verdad no le veo ningún inconveniente que digan que está por el apruebo o por el rechazo. ¿Sabe por qué? Porque finalmente eso es transparente las posiciones. Y yo creo que una de las cosas que falta en este país, no quiero tomarme la palabra, es que, digamos, porque discrepar es muy sano. Discrepar y que hayan diferencias. El tema es que al final haya diálogo. Mire, el 11 de septiembre llegamos, ¿por qué? Porque se rompió el diálogo. Hardy, insisto, nosotros podemos hablar mañana sábado, en la mañana, desde mi casa, no con el computador institucional, no con esta chaqueta, y yo feliz de poder expresar mi opinión abiertamente. Pero ahora no encuentro procedente. Yo soy súper respetuoso del uso de los recursos públicos. Esta misma llamada estoy utilizando el computador, estoy en la oficina, Hardy, entonces en ese sentido... Está bien, está bien. Carlitos, le pedimos cuando que hagamos este programa en día sábado y podemos conversar. Carlos, se me permite la presión. Está bien. Carlos Stange, ¿usted estaría disponible para ser candidato constituyente? Porque hoy día muchos dicen que ser candidato constituyente es casi más importante que ser candidato a... Está tomando mucha relevancia, están saliendo muchos nombres a nivel nacional de personas de mucho fuste intelectual, de mucha intelectual, escritores, en fin. ¿Usted está disponible para ser candidato constituyente si eventualmente gane la prueba? Como todo indica. Mira, yo creo que todos tenemos que estar disponibles. Es un hecho democrático tan importante, republicano. Lo que sí veo que a lo mejor la participación de gente independiente se vea complicada. Y los que somos independientes, la verdad que nos sentimos lejos de esa instancia. Pero yo creo que nadie se tiene que sumar, como lo decía nuestro presidente, el presidente de la CUD ahí, de manera clara. Esto es para sumar, tenemos que construir, tienen que estar las distintas visiones, porque la Constitución no es de un grupo, sino que es de todo el país, y podemos llegar a entendimiento y a diálogo y tener un documento que nos represente a todos, desde el mundo empresarial, desde el mundo del trabajo, de las culturas, de los pueblos originarios, mujeres, etcétera. O sea, creo que si vamos a tener esta oportunidad que de alguna manera nos va a producir ciertas discusiones, ciertos malestares, hagámoslo bien y hagámoslo con espíritu patriótico, con el espíritu republicano, porque estamos escribiendo nuestro destino. Pero tampoco nos confundamos que esto le va a cambiar la vida a nadie, va a cambiar a lo mejor el futuro, la forma de hacer las cosas, pero no es una garantía de algún resultado inmediato, sino que nos va a permitir generar políticas públicas, direccionamientos que pueden ser muy positivos para el país si lo hacemos con conciencia. Efectivamente tenemos un lío con los independientes, miren, y uno de los problemas del sistema político chileno, porque en el caso nuestro, del distrito nuestro, se elegirían 5 constituyentes, ¿cierto? Y se pueden llevar 6 candidatos. Eventualmente usted independiente tendría que llevar 6 candidatos independientes.
pero la ley exige un 0,42% de tener, digamos, de afiliado en un universo en el cambio. Si usted milita en un partido político, basta con estar militando, digamos, de forma parte. O sea, ni el gobierno, ni el Parlamento, en la última semana, no han puesto ningún apuro para que efectivamente los independientes tengan cabida. Y yo siento que hay una desconexión enorme, porque si hay un malestar en la sociedad, es justamente con la clase política, ¿no, Carlos Stange? Bueno, es parte, yo creo que parte del malestar de lo que está ocurriendo, del estallido social que se produjo, que nos genera mucho miedo todavía o mucha preocupación a la actividad económica local, que esto vuelva a repetirse. Es que no estamos entendiendo todos los mensajes que implicó eso, porque la sociedad de alguna manera también puso su punto de vista y se lo puso bien claramente al mundo político. Entonces, yo creo que es hacer un llamado a los legisladores que sintonicen con la comunidad, que sintonicen sobre todo con lo que uno espera de lo que quiere construir. Y creo que todavía están a tiempo. Yo creo que cuando se quiere, se puede, y pienso que los independientes tendríamos mucho que aportar en esta nueva instancia. Don José Pacheco, esta semana hubo una noticia que tal vez pasó desapercibida, pero que habría que entender notable. La empresa pesquera Friosur, que tiene su base principalmente en Aysén, propietario de la familia del Río, una familia muy vinculada a la democracia cristiana, en su época fueron muy vinculados a Frei Montalva, y con un porcentaje de capitales de Finlandia, después de 4 años de negociaciones con el sindicato, hizo una ampliación de capital del 20% de la empresa es de los trabajadores. Un nuevo modelo, un paradigma, que no es el capitalismo popular de la época de la dictadura, sino que aquí ellos son un modelo de cooperativa, van a ser un 20% propietario. ¿Qué opina usted de esta iniciativa de empresas de empresarios chilenos, mayoritariamente con capitales de Finlandia, verdad? Pero una negociación que tuvieron durante 4 años con el sindicato de pescadores de la pesquera Friosur. ¿Usted conocía esa noticia? ¿Qué piensa de eso, don José Pacheco? Sí, conocimos la noticia, creemos de que eso es en un modelo de sociedad moderno, de diálogo, tal como existe hoy día en Alemania o de los países más desarrollados, donde los trabajadores tienen una alta participación en la toma de decisiones de las empresas. Y esta participación en la propiedad, sin duda, le da un mayor compromiso, pero también una participación directa en la toma de decisiones. Es una relación distinta que podríamos decir que pone un estándar que otras empresas deberían imitar, sobre todo aquellas empresas que tienen que dar un paso antes de abrirse a la bolsa de valores, ¿cierto? Que son empresas familiares, que tienen que, creemos nosotros que sería el paso ideal de entregar una parte de la participación, negociar con sus trabajadores para que también ellos sean parte de estos proyectos y garanticen en cierta forma el éxito, pero también la equidad dentro de los resultados de ese mayor crecimiento de la empresa. Así que es un hecho digno de destacar y que sin duda se felicita a quienes fueron parte de este acuerdo tan trascendente como el que tú mencionas. Carlos Stange, yo esta semana escuché una entrevista a José de Luis del Río y él comentaba que durante esta semana tan sutil, todos los empresarios lo han llamado para consultar cómo fue el modelo. Esto no tiene nada que ver con el estallido social, 4 años negociándose, que surgió porque había un compromiso con los trabajadores. Escuché una entrevista de casi 40 minutos a José Luis del Río, y él con mucha sencillez contaba el sentido más profundo de esta relación con sus trabajadores, y que ellos van a ser parte en un 20% de un modelo cooperativa. Por tanto, digamos, van comprando acciones, digamos, en función que sean del miembro del sindicato. Se discutió esto en la Cámara Nacional de Comercio, Carlos Stange, es posible replicarlo en otras empresas chilenas. El empresariado chileno está preparado para iniciativas como esta, que es un cambio de paradigma finalmente, Carlos Stange. No, indudablemente, nosotros también lo valoramos y también valoramos esa entrevista que tú escuchaste con tanta sencillez. Nos tocó comunicarnos con él y él nunca esperaba que esto iba a generar un impacto tan grande. Él lo ve como muy natural, muy de piel. Y yo lo comparo, Hardy, con el espíritu PYME.
Yo creo que las empresas podemos crecer, pero no olvidar el espíritu PYME, el espíritu que teníamos cuando comenzamos, donde trabajamos par a par con nuestros trabajadores, donde ellos eran parte importante de este desarrollo, de este emprendimiento, y que desgraciadamente, cuando la empresa no es capaz de crecer por las distintas razones, bueno, estos trabajadores buscan destino en otros lugares, en otras empresas más grandes, y desgraciadamente las perdimos. Este nuevo paradigma nos va a enseñar que a lo mejor tenemos que tomar decisiones tempranas, pues tenemos que crecer con ellos, porque a veces cuando uno habla de empresario, habla de pyme, es como tan separado cuando en el día a día trabajamos codo a codo, dentro el dueño de la empresa, con el trabajador, con el gerente, los conflictos internos son de pares iguales muchas veces, y a veces los mismos dueños de la empresa no somos capaces de manejar esas situaciones, pero no hay mayor conflicto dentro del equipo cuando está armado. Lo que ha ocurrido acá que fueron un paso más allá. Perfecto. Somos amigos, buena tu poesía, señor Estangue, pero hagamos la carne. Lo que hizo la empresa Friosol lo hizo carne, po. O sea, darle el espacio que realmente quiere el trabajador y los beneficios, porque estamos muy atentos a lo que ocurra, deberían ser mucho mayores. Primero, generas la lealtad de tus trabajadores porque son parte tuya de tu equipo. Vas a poder crecer con ellos. Ellos son parte de este modelo económico. Por lo tanto, vas a tener mucho más compromiso y vamos a crecer mucho más grande. A veces ser dueño del 50% de 1 millón es mucho más importante que ser dueño del 100% de 2. Entonces, todo esto tiene que estar enfocado en que crezcamos todos, generemos esta alianza real de trabajador-empleador, en que luchemos por sacar estos negocios aparte, y creo que es una muy buena medida. Porque, Carlos Estangue, porque además en un contexto de un estallido social, un contexto de pandemia, en que también de alguna manera, no solamente en Chile, también reveló debilidades estructurales que tenían la sociedad, en fin. Por eso yo consideré que fue una noticia tan notable, en la cual efectivamente los trabajadores van a ser dueños en un 20%, un poco como el ejemplo de Columna, que en las cooperativas de los años 60 comenzaron que tuvieran experiencias distintas, y Columna es de los ejemplos que aún se preservan. Pero yo creo que el desafío, Carlos Estangue, es cómo efectivamente nuestro empresariado, nuestros sindicatos, nuestros trabajadores, somos capaces de ir mirando si somos posibles de que haya una relación distinta, como pasa en los países nórdicos, como decía José Pacheco, en países de Alemania, en fin, en la cual es natural que los sindicatos sean dueños, participen, y la relación al final sea más horizontal, que tiene que ver al final, lo que quiero decir, con una sociedad y un país de manera también que es un poco más humano, ¿no? Bueno, indudable, esto es parte del crecimiento. Si, a veces caemos en la desesperación, en la angustia de que todo lo queremos para hoy día. Yo creo que es un primer paso, y es un paso, Hardy, que va a partir en ese sentido. Nos vamos a sentir orgullosos el día de mañana de lo que ocurrió, y nos vamos a entender cómo antes se funcionaba con otros códigos. Pero sí lo que necesitamos partir, Hardy, es en este país recuperar las confianzas. Las confianzas entre las instituciones, entre las empresas, entre los trabajadores, en que tenemos que construir esto. Y no va a ser algo que vamos a poder manejar o no. Los empresarios más inteligentes, porque yo no creo que tengamos empresarios tontos en este país, tanto grandes empresarios como pymes, van a ver en esto una oportunidad. Yo te aseguro que vamos a ver más oportunidades que amenazas. ¿Qué faltó? Que alguien lo hiciera primero. Eso ya está. Midámoslo en un tiempo más. Seremi, porque esta pandemia también denudó un Estado que podía ser más burocrático, un Estado con las debilidades que todos conocemos, ¿cierto? Y que no tiene que ver más allá de los gobiernos que hayan. Esta pandemia está poniéndole también funcionarios de gobierno, funcionarios públicos, cómo están reaccionando. A propósito de lo que estamos hablando del mundo privado, por ejemplo, Friosol, se están actualizando, porque ayer yo hablaba con la presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción, en la cual efectivamente decía, ojalá que un trámite que dura 60 días, porque ese mismo territorio que usted contó, ¿cierto? Podemos hacerlo en 20 días. Esos 20 días significa que un funcionario, en vez de esperar en ver un documento, o sea tomamos mayor conciencia al interior del aparato público, y más allá, reitero, desde el color político, de que
tiene que irse apurando, agilizando. ¿Sabe por qué? Porque esta pandemia afecta al colocolino, al ENAU, al de la Unión Española y Palestino, todos por igual. El virus no reconoce partidos políticos. Los funcionarios públicos están tomando conciencia de que ellos se enemigos. O sea, el gobierno y no solamente los funcionarios, nosotros, Carlos también me lo puede corroborar o quitar el piso si quiere, pero si su memoria, digamos, es sana, nosotros, el Ministerio de Economía y particularmente, corrígeme Carlos, pero creo que Fontaine partió con el tema del GPS, la Oficina de Proyectos Sustentables. En ese sentido se trabajaron los 2 primeros años en hacer la institucionalidad de GPS y eso tiene relación con los tratamientos del proyecto en el sistema de evaluación ambiental y se fueron incorporando otros servicios a la digitalización de los procesos de los permisos sectoriales, Harvey. Hoy día ya hay 6 entidades como bienes nacionales, el Consejo de Monumentos Nacionales, la Autoridad Marítima y otro que me falla la memoria, que ya están inscritos en un sistema digital de permisología, que se llama que una empresa o un emprendedor ingresa por una plataforma única a su permiso y permite hacerle seguimiento, es decir, permite saber día a día qué funcionario tiene su permiso y ese funcionario que tiene el trámite tiene que cumplir ciertos márgenes de tiempo para eso. Y el año pasado, o en la línea de reactivación económica planteada por el presidente, uno de los ejes principales, es el sexto eje, es el desburocratización de permisos sectoriales para iniciar un emprendimiento de una empresa. ¿Ya? Salud ha sido precisamente lo más difícil de abordar, no porque sea salud en sí, sino porque tiene mucha permiso que tiene que ver con la construcción, con la potable y otros, que va a ser el último servicio a incorporarse, pero la meta es que en diciembre ya existan 12 servicios públicos que estén trabajando en esta plataforma única de obtención de permiso. Don José Pacheco, Carlos Stanley habla de generar confianza. El estallido social nos demostró niveles de confianza enormes que hay en este país. Algunos con mala fe y otros con buena fe, pero que lo había. Usted como presidente provincial de la CUT está disponible para construir un lazo de confianza con otros gremios, con el Estado, al margen de la diferencia que pueden tener, porque al final, don José Pacheco, todos vivimos en esta región de los lagos, somos cerca de 900.000 habitantes, en 30 comunas, tanto insulares, cordillerano, en fin. La CUT está disponible para generar efectivamente espacios de confianza. Nosotros como Organización Superior de Trabajadores de la provincia y de la región, basamos nuestra capacidad de trabajo siempre en el diálogo, la capacidad de construir acuerdos, y es lo que se propicia desde la base de nuestras organizaciones sindicales. Por lo tanto, siempre estamos abiertos a construir acuerdos y cuando se nos llama siempre concurrimos. Ahora, nosotros también somos en cierta forma críticos de conductas que hemos observado de parte del gobierno con ciertos sesgos de autoritarismo, ¿ya? Porque se reprime con mucha fuerza cuando la manifestación viene de sectores de la oposición, podríamos decir, al gobierno, pero se tolera con mano blanda, incluso hasta se tiende a legitimar y apoyar paralizaciones de sectores de gremios empresariales, como el que hace poco vivimos y que amenazó con romper la cadena alimenticia de nuestro país. Por lo tanto, cuando hay sesgos de autoritarismo, es muy difícil construir diálogo. Por lo que uno espera es que se baje el nivel de ese tipo de decisiones y también de arrogancia que uno observa de repente desde opiniones que vienen incluso del propio ministro del Interior, ¿ya? Cuando se baje ese nivel de arrogancia, de autoritarismo, y además se ponga fin al estado de excepción, cuando tú suprimes las libertades individuales más básicas, como el derecho a desplazarte libremente, lógicamente podemos estar disponibles para construir un acuerdo, pero también tenemos que ser críticos, lo dijimos. Nos invitaron a una mesa regional para recuperar, todo lo que era la actividad laboral y económica de nuestra región, en pleno paro de camiones, ¿cierto?, que ponía en riesgo la alimentación elemental de una población ya angustiada desde el 15 de marzo.
Cuando un gobierno tolera eso, lo permite, uno no puede estar yendo a dialogar. Por lo tanto, se tienen que dar ciertas garantías. Los trabajadores y trabajadoras, el perfil que tenemos en nuestro país siempre ha sido abierto al diálogo y a buscar acuerdos. Por lo tanto, ese es nuestro compromiso y nuestra voluntad que siempre está presente. Pero uno espera de quien tiene mandato constitucional para administrar nuestro país un mayor grado de compromiso y empatía con la gran ciudadanía de nuestro país, y no con ciertos sectores. Estamos culminando este programa. No hablamos que el Banco Estado esta semana fue capturado digitalmente. Antiguamente llegan a la diligencia, ¿cierto? Se bajaron un caballo, o Bonnie and Clyde, o Billy the Kid. Hoy día los secuestros de los bancos se hacen de cualquier parte del mundo digitalmente, y el Banco Estado estuvo secuestrado. Efectivamente, tampoco tenemos hablado del tren. Tendremos ocasión para seguir hablando del tren del sur, que es importante, porque para los camioneros demostró efectivamente que requerimos una matriz de conectividad un poco más amplia. Pero queremos agradecer muchísimo al Ceremi de Economía por haber estado con nosotros. Gracias a Francisco Muñoz. Gracias, Hardy. Bueno, agradecer la instancia de Vértice TV, a ti particularmente, por siempre tener temas ciudadanos y también la oportunidad de compartir tanto con José como con Carlos. Don José Pacheco, muchas gracias y saludos a los trabajadores. Bueno, un saludo especial en estas fiestas patrias, ¿cierto? Que lo vamos a vivir de una forma particular, y un saludo también a Francisco, Carlos, y siempre es muy grato conversar en una mesa conducida por Hardy, que conoce del tema político-social de nuestra región y de nuestro país. Muchas gracias. Y a don Carlos Stange, muchas gracias. Usted tiene 2 sombreros, usted es dirigente aquí, un dirigente de Santiago, así que queremos agradecerle por esta disponibilidad, porque sé que pasa todo el día en reunión de Zoom ahí, que es la nueva modalidad de trabajar hoy día. Muchas gracias, don Carlos Stange. No, gracias, Hardy, gracias a Vértice por invitarnos. Hay temas pendientes que justamente tenemos que abordar, espero en una próxima oportunidad, también con el Ceremi, Francisco Muñoz, y con el presidente José Pacheco, que es la digitalización de las empresas y la capacitación a nuestros colaboradores en esta nueva normalidad, porque la verdad que los desafíos son hartos. La capacitación va a ser muy importante para la adaptación, sobre todo a estas nuevas tecnologías, y es importante que nos hagamos cargo y trabajemos en conjunto para seguir aportando a nuestro país, a nuestra región y a nuestra linda ciudad. Así que muchas gracias. Y a usted, estimado auditores, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Y como siempre decimos, el esfuerzo que hacemos toda la semana es aportar el debate, aportar el diálogo. Es la única manera que efectivamente nuestra ciudad y nuestra región salgan adelante. Podremos tener muchas diferencias, pero las personas cuando conversan son capaces de ponerse de acuerdo. Esta región requiere una región hermosa, con sus 30 comunas, con territorios insulares, con mucha lluvia, pero merecemos efectivamente una mejor vida, y para eso estamos siempre disponibles a aportar un buen debate con muchísima tolerancia. Muchas gracias por acompañarnos, que estén bien, que tengan una buena semana. Gracias.